Porque también te pasa que este tipo se quiere comparar con Trump, ¿no? Y muy lejos está. Y no, mirá, tiene algunas cosas de similitud, ¿no? Trump venía con toda esa cuestión de showman, ¿me entendés? O sea, sí, de manejar las redes y todo eso. De un tipo extrovertido, un tipo que, digamos, que parecía que no podía ser, y sin embargo empezó a calar. Pero, y venía de afuera, era un outsider, pero no era un outsider, pero no del poder, sino de la política, porque es uno de los empresarios más exitosos norteamericanos. O sea, no venía de laburar, no venía del bla bla de la academia, venía de laburar. Eso ya tiene una diferencia. Pero, digamos, sí era un outsider, sí tiene algunas condiciones, y sí, él cree, cuando dice, digamos, yo me considero como el Trump argentino, él cree que está pasando el mismo fenómeno que pasó allá con Trump, y que él es el outsider que se está llevando a todo y se va a llevar puesto al establishment, como decía Trump. Y en algunas cosas económicas, por ahí tiene un discurso parecido, pero Trump no era solo economía. ¿Vos te pensás que Trump convenció a los norteamericanos solamente con la economía? Sería muy iluso pensar eso. No, porque no es todo el libro de economía de la Facu, no es eso. Trump lo convenció a todos, pero porque empezó a trabajar la cuestión cultural y de identidad norteamericana. Y eso fue muy fuerte. Se metió en esos temas. Que dijo, cuando sale a decir, volvamos a hacer América y pongamos América primero, ¿entendés? Primero que todo, primero nosotros y después lo demás, primero nuestro trabajo y después lo demás. Le planteó a todos algo común, una causa común, que no era la causa individual de la libertad para hacer con mi plata lo que quiera y me quiero comprar 3 pantalones, eso parece hasta chiquilín. Totalmente. Rompe las pelotas que te saquen impuestos, está bien, pero no es lo que planteó Trump. Trump hizo otra cosa. Trump se fue y le pegó en el pecho a muchos norteamericanos y lo volvió a decir, y el orgullo de esa América grande, potencia, líder, que nos están haciendo mierda todos estos globalistas y todo el establishment económico cuando por sus propios intereses se empiezan a llevar el trabajo, por ejemplo, a China, y nosotros estamos quedando sin laburo. Empiezan a producir acá y allá y acá nos estamos quedando sin laburo. Y se mete en esas cuestiones también, porque lo que no entiende Milei, que le gusta hablar tanto del sector privado, que conducir no tiene que ver nada más que con lo económico y nada más con la academia. Puede citar a 200 tipos que escribieron libros de economía, ninguno de esos condució nada. No, son economistas, no son conductores. Que no es menor, no digo que sea algo negativo. No, está bien, pero eso no conduce un país. Y a él le gusta el sector privado. Un empresario exitoso, importante, ¿qué quiere elegir? Que maneje cualquier empresa. Primero que no sabe de todo, no es que viene con los libros de la Facu a conducir. Con los libros no conducir. No, o sea, por ahí entiende algo de contabilidad, pero tiene un contador para que le haga eso. Y no por no saber de contabilidad no puede conducir. Tampoco debe saber de recursos humanos, capaz que tiene una máquina a la cual no sabe ni desarmarla y un operario sí. Y él no tiene ni idea de cómo desarmarla. Pero sabe cómo conducir a todo ese equipo. Pero sabe cómo sacarle, y sabe dónde llevar el barco. Y también trabaja internamente, sobre todo las empresas que son empresas que buscan crecer y que buscan crecer bien y mantener cierta identidad de los empleados también. Se trabaja, no te digo en todas, pero en muchas se trabaja, y sobre todo en algunas multinacionales, se trabaja que los empleados tengan la camiseta puesta. Es importante lo cultural también dentro de la empresa. ¿Me entendés? La pertenencia. El sentido de pertenencia. Entonces, y eso también es lo que hacía Trump. Este muchacho le está faltando toda esa parte si quiere ser Trump. Le está faltando la parte de patriota, le está faltando la parte de ser nacionalista, le está faltando la parte de juntar a la gente en una comunidad, o sea, que se entienda en algo común, en un proyecto común como comunidad, como fueron los norteamericanos, para ir adelante a liderar de vuelta. Eso es lo que le estaba proponiendo otra. Si lideramos, todos vamos a estar mejor, pleno empleo, vos tenés laburo. Y después, sí, los exabruptos, como tiene Milei, bueno, vamos a hacer un muro, ¿entendés? O sea, porque tenía toda esa parte media xenófoba Trump. Pero está lejos de tener todo eso. Y también está lejos Milei, pero muy lejos, todavía, sí, de poder ser opción real de gobierno, porque todavía no tiene una estructura a nivel nacional. Claro, ¿quién lo banca que Milei si quisiera ser presidente? Claro, pero no es que solamente lo banque en figura. Las no. elecciones se llevan a cabo con una estructura política que tiene que estar desagregada de lo nacional hasta el último rincón de un pueblo en Entre Ríos, porque vos tenés que, ¿cuántas urnas tenés que fiscalizar? ¿Cuánta campaña tenés que hacer? No, eso es lo que le dio la UCR a Macri.
Por supuesto, porque cuando te pones a rascar, hay dos estructuras, que ahora están divididas, qué sé yo. Sí, Pero los peronistas y los radicales. La estructura histórica del peronismo y la estructura histórica de los radicales. Como se fueron dividiendo, hay radicales que están acá en el frente de todo, los peronistas que están en Cambiemos, están partidos, eso tampoco es lo grande que fue en algún momento. Pero hasta que no tenga él algo atrás que realmente diga, che, mira, este te puede poner, este te arma la provincia, este te arma toda la provincia, este te arma el conurbano, no lo tiene. Pero yo pregunto, como diputado, desde que asumió, ¿hizo algo? ¿O solamente habló? Solamente habló. No, es que, o sea, él lo que me parece que busca es la exposición, estar ahí por la exposición. Sí, y viene creciendo en las encuestas, por eso digo que hay que tomar, sí, en algún momento hay que tomar en serio estas cosas. Igual es muy cachivache decir soy un tigre, como dice bueno, la está bien, esa es la parte showman. Sí, muy bizarro. A mí me gustaría también discutir algo que a mí me acercó mucho el peronismo, y es que el peronismo, su doctrina es tan completa que también habla del espíritu. Y es algo que no se pregona mucho. Como uno como peronista está el rol espiritual y se pregona desde ese lugar. Y es algo que me gustaría ver qué concepción tiene Milei al respecto de eso. ¿Por qué? Porque cuando él habla, y habla de la libertad, y la libertad la nombra cada 3 palabras, y la cree tan importante, en muchas de sus idearios políticos, sus idearios de país o de momentos históricos, se encuentra donde justamente se carecía de libertad. Por ejemplo, él está muy orgulloso de la Argentina, de la generación del 80, de la Argentina granero del mundo, la agroexportadora, y si te pones a fijar, era un momento donde las clases populares no tenían acceso al poder, donde las clases populares vivían mal, y entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué comunidad se realiza en esas condiciones y que realmente no existe la libertad? O sea, estamos hablando de lo que más o menos estudiamos un poco de historia, que realmente había que agarrarse a los tiros para tener una participación popular y para tener a alguien que represente los intereses generales. Entonces la libertad, que es solamente esto, como decía Lía, es acceder a comprarte cosas. Esa no es la libertad, es una libertad trivial, banal, materialista. La libertad, hablamos de poder realizarnos en una comunidad, y eso pregona el peronismo. Entonces discutir también eso, pero ¿cuál es tu concepción de libertad? Porque el liberalismo no se puede apropiar de la libertad cuando la mayoría de los gobiernos liberales, muchos han dejado mucho que decir. Por ejemplo, Pinochet se rodeó de liberales, Milton Friedman asesoró a dictaduras. Entonces, ¿qué solamente es una ideología a la hora de llevarlo al campo económico? ¿O podemos debatir algo más profundo de qué es la libertad y la libertad del peronismo contra la libertad del liberalismo, que también me parece importante hacerme ya ahí? Sí. No, que también cuando habla de la generación del 80 y del modelo agroexportador, hay que decir que en el mundo en esa época había liberales y conservadores, pero acá en América Latina y sobre todo en Argentina se da las dos cosas al mismo tiempo, liberales en economía y conservadores en la política. Entonces la libertad, digamos, es meramente económica. Y después que también tenés algo que no dicen, que el Estado está bien, garantizaba digamos, esa libertad capitalista, económica, pero intervenía en la economía en los lugares a donde no lo hacía el capital privado. De hecho, ferrocarriles hicieron, digamos, en el interior del país, con el Estado bancando eso. ¿Por qué? Porque el sector privado no invertía ahí. ¿Por qué? Porque no era rentable, pero el Estado decía, no, yo quiero conectar el país, entonces yo banco esa. Entonces, tampoco es tanto así como dice él, ¿no? Y el concepto de libertad del peronismo era muy sencillo. La libertad vos la obtenías trabajando. Como somos nosotros, de decir lo que estamos diciendo acá, porque no tenemos que, digamos, serle... chuparle la media a nadie. A nadie. Porque vos sos un laburante, ¿entendés? Del sector privado, porque el peronismo buscaba que crezca el sector privado, la industria era privada, ¿entendés? No es que no tenía, en 55 faltaban un montón de cosas, pero cuando la plantea en el 73, la plantea, muchachos, el sector privado que tiene que generar el trabajo. Y en el trabajo la persona se realiza, cumple un rol social, pero además es libre, porque no se te venían a meter que hacías adentro de tu familia, ¿me entendés? No. Y cuando todos trabajan, todos tienen posibilidad de empezar a elegir en qué quieren hacer o no hacer nada, porque no te ponían ahí una cuestión de para dónde tenés que ir como ciudadano, ¿me entendés? O sea, había un rol que cumplir, no podía venir ninguno al pedo, porque también Perón decía eso. Una sociedad donde hay muchos que consumen, pero no producen, es una sociedad que no va a ningún lado, que es un poco lo que nos está pasando ahora.
¿Qué es lo que decía Perón, una de las verdades? Que cada uno debe producir al menos lo que consume. Bueno, pero esa producción, Al menos. esa producción que generaba valor y que generaba un rol social a cada uno de los argentinos, que además generaba un derecho a tener ese rol social, generaba una dignidad porque el ingreso ya dijimos que había un piso, pero te generaba libertad. Esa es la libertad del peronismo. El pleno empleo, la gente con trabajo y la gente, obviamente, que digamos como ideología era una ideología potente y era un modelo filosófico, económico, cultural, social, inclusive hasta de la forma de la administración pública, que era muy particular y había que defenderlo, y para defenderlo lo tenían que conocer todo el pueblo, por eso se predicaba, y predicaba con potencia. Eso es lo que le molestaba a los liberales, a los radicales, porque venías con con una bajada de línea, que hoy no está, muy fuerte para que el pueblo sepa defender ese modelo que había sido exitoso y ha generado eso. Entonces, la dignidad de Milei es como dice, ahí Moreno tuvo bien para graficarlo. Te decía Guillermo Moreno, la libertad, vos querés la libertad del zorro, ¿me entendés? Pero si le dejamos libre al zorro, se me come la gallina. Exacto. Entonces, las gallinas también tienen derecho a vivir y a dormir tranquila. Entonces, la libertad del zorro, y también vamos a cuidar la libertad de las gallinas. ¿Qué quería decir? Vamos a cuidar la libertad, porque si vos dejás a los empresarios que jueguen solo y sin reglas, termina siendo la ley más fuerte, y la ley más fuerte son ellos. Exacto. ¿Entendés? ¿Cómo se hace fuerte el pueblo? A través de la organización, y para tener organización hay que tener una causa común, una formación, saber qué pasa. Bueno, y ahí es donde estaba radicado el poder del peronismo, pero también iba llegando a la justicia social, defendiendo ese modelo, organizándote. Este tipo no quiere organizar a la gente, él la plantea como individual, absolutamente sola en el mundo, separada, pero con la guita en el bolsillo, que nadie me la toque. Y que el modelo liberal, si lo dejas solo, va a generar empleo, y va a generar bienestar, y va a generar bienes más baratos, todo viene, o sea, viene, libro de la facu, económico. Eso es algo fundamental lo que acaba de decir también Elías, porque, a ver, uno a veces, hoy cuesta mucho pararse del rol de defender el Estado, porque tenemos tantos defensores del Estado que nos dejan tan mal, pero la verdad que hay que dar la discusión con fundamentos y entender el rol del Estado dentro de un armado económico de un país que necesita consolidarse es imprescindible, pero no dando planes, generando secretaría para que los políticos tengan su cargo. En eso te damos la derecha, Milei, pero sí, como esto acaba de decir Nico, en puntos estratégicos en donde no llega el mercado, el Estado tiene que estar para generar las condiciones de poder potenciar eso. Que si te pones a ver la historia, no es más que lo que hicieron todas las potencias mundiales. Realizaron un proteccionismo para que crezcan sus industrias, para que no vengan los productos de afuera y te hagan mierda a tus industrias, y crecieron, se cerraron el mercado interno y después recién salieron a pelear. Lo hizo Inglaterra, lo hizo Estados Unidos salió recién después de la Primera Guerra Mundial a comerciar con el mundo. Entonces no puede venir así que el Estado no cumple un rol indispensable, porque fácticamente lo vimos y lo estudiamos, porque si no estamos utilizando la táctica del enemigo, que es abrir todo, que muera la fábrica, que muera la industria, y somos un país que necesitamos crecer industrialmente, porque todavía no estamos consolidados. La gente quedás regalado ahí. Perón decía armonizar el capital y el trabajo, que me parece que es un poco eso, digamos, el Estado generando las condiciones para que los empresarios, para que las empresas ganen guita, generen rentabilidad, exporten, pero también armonizando, digamos, el trabajo a los trabajadores y que tengan una justa retribución a través de eso, y que los empresarios tengan una tasa de ganancia también justa y razonable. Mirá. Porque si vos le proteges una industria para que no vengan los de afuera, para que puedan producir y tengan condiciones buenas, pero bueno, no te podés llevar todas. Vos tenés que tener una tasa justa de lo que ganás y después darle condiciones dignas también a tus trabajadores.